Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos para pasar un video con un poco de información importante. En el día de hoy, en Mantra, tuvimos la segunda parte sobre reflexionar para entender un poco qué es esto que llamamos nuestro mapa emocional. Ocurre que tanto en la primera parte del programa, que fue hace 2 semanas, como en la de hoy, surgieron desperfectos a nivel técnico. La primera vez falló el micrófono, por lo que tuve que volver a reconectarme con el celular. Increíblemente, en el día de hoy, hacemos el programa, comenzamos todo bien, y de pronto en la computadora me aparece un aviso de que Zoom, la aplicación, no estaba respondiendo o no estaba funcionando. Tuve que salir, volver a entrar, se perdió tiempo. Todavía estoy tratando de descubrir cuál es la causa, o es importante la causa por la cual hay un tipo de interferencia en esta información que uno quiere brindar. Bueno, entonces, como buscar el por qué no nos lleva a ninguna parte, decidí hacer un video, subirlo a mi canal de YouTube, publicarlo en mi red de Facebook, en mi canal de Telegram, para que de verdad, si las cosas no suceden por una vía, busquemos otro camino y hagamos que las cosas sucedan. ¿No es cierto? Bueno, algunos quizá habrán escuchado los programas, otros no. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de un mapa emocional? A ver, reflexionemos un poquito. En primer lugar, tengamos muy claro el concepto de DHS según la medicina germánica. DHS o choque biológico es un evento totalmente inesperado, vivido de manera dramática y vivido en soledad. ¿Qué significa en soledad? A lo mejor no estamos solos, pero en primer lugar, vivido en soledad significa que la manera en que nosotros lo vivimos fue única, totalmente individual y personal, y que quizá no pudimos expresar o no teníamos a quien expresarle lo que estábamos sintiendo en ese momento, que era la vivencia que nos estaba impactando. Entonces, teniendo en cuenta que ante un acontecimiento podemos tener varias personas enfrente y ninguna de las interpretaciones de ese acontecimiento, las lecturas, las impresiones, van a ser iguales. Cada uno va a tener la suya. Entonces, esto que llamamos realidad es la realidad de cada uno, no es la realidad objetiva. Lo que nosotros vivimos como realidad es una traducción o una interpretación de esa realidad, entendiendo que, a ver cómo funciona nuestro cerebro, nosotros estamos expuestos a lo largo del día a cantidad de información, muchísima información. Toda esa información es imposible que impacte en nuestro cerebro, porque si eso sucediera, nuestro cerebro colapsaría. Por lo cual hay una zona del cerebro que se llama sistema reticular activo,
y que funciona como un filtro, un decodificador. Valga la redundancia, filtra, selecciona cuáles son los datos que va a tomar y cuáles son los datos en los cuales no va a poner atención, en los cuales no va a dejar que entren en nuestra mente, en nuestro cerebro. ¿Y de qué manera funciona esto? A ver, ¿funciona de manera aleatoria? No, no, no. Lo que nosotros experimentamos particularmente sobre cada situación es una interpretación que está construida con pequeños fragmentos de nuestra propia historia. Esto bien lo dice la neurociencia. No vemos con los ojos, vemos con el cerebro. El cerebro no percibe la realidad de manera objetiva, la filtra, la decodifica. Podemos todos vivir en un mismo barrio, caminar por las mismas calles, pero cada uno va a vivir de manera diferente. Vivimos en la misma familia, pero todos tenemos diferentes percepciones de los otros, aunque todos somos miembros de esa familia. Entonces, nosotros vivimos en esa realidad, nuestra realidad, que está modelada por nuestras memorias, por nuestras propias heridas y por una cantidad de creencias que muchas veces son invisibles. Y que van a desencadenar en nosotros diferentes estados emocionales. Pero dentro de las emociones podemos categorizar. Nosotros experimentamos emociones viscerales, como puede ser el enojo, el disgusto, el miedo, la tristeza, y las evidenciamos, las mostramos, y muchas veces también nos ocupamos de que los otros perciban esas emociones que nosotros estamos sintiendo. Pero detrás de esas emociones viscerales subyace algo, subyace la vivencia. La vivencia es lo que va a determinar ese estado, ese destino biológico que va a tener ese impacto, ese suceso dramático, inesperado, que nosotros estamos viviendo, es decir, en qué área de nuestro cerebro va a impactar, depende de la representación simbólica que nosotros hagamos de ese acontecimiento. Y fíjense lo que yo digo, representación simbólica, que está determinada por nuestra historia de vida, como decíamos antes, nuestras heridas y nuestras creencias. Una vez que nosotros llegamos y hacemos el camino para entender que nuestra percepción de lo que ocurre no es la única, no solo ampliamos nuestro nivel de conciencia, nos volvemos más humildes, nos volvemos más compasivos, nos volvemos más comprensivos hacia los demás y hacia nosotros mismos. Porque la forma de interpretar no está afuera, la forma de interpretar está dentro. A ver, si nosotros somos ignorados, podemos vivir eso como un rechazo. Quizá en nuestra infancia tuvimos una herida de rechazo, una herida de abandono que determinó
que usáramos ese lente para filtrar la información. Si algo no sale como nosotros esperamos, lo vamos a ver como un fracaso, porque quizá en nuestra historia equivocarnos está asociado con no ser suficiente o no ser suficientemente buenos. Hay quienes vivieron muchas carencias económicas en su vida y esto puede determinar que vivamos en una escasez crónica o que transformemos esto en un estado de gratitud y empecemos a construir a partir de ahí. Cuando nos juntamos en familia y abrimos un álbum de fotos familiares, mi generación todavía tiene los álbumes de fotos familiares, hoy los jóvenes tienen todo dentro del teléfono, algunos van a vivir esos recuerdos con ternura y otros se van a lamentar por lo perdido. La percepción no es el resultado de lo que ves, sino es el resultado desde qué lugar estás mirando. Si nosotros empezamos a reparar nuestra historia, cambia lo vivido. Es como hacer una actualización del software. Es vivir desde una conciencia más amplia y mucho más libre. Porque tendemos que entender que nuestro cuerpo físico reacciona no a lo que sucede, sino a lo que nosotros creemos que está sucediendo. A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos caminando por una calle oscura a la noche y de pronto escuchamos un sonido, una detonación o varios parecidos a una detonación o a una explosión. Si consideramos que esos ruidos responden a disparos, se va a alterar nuestro ritmo cardíaco, nuestro ritmo circulatorio, se va a ver interrumpida nuestra digestión. El nervio parasimpático inmediatamente se activa y nos va a poner en un estado de alerta. Ahora, si tomamos esos ruidos como fuegos artificiales, vamos a seguir caminando tranquilamente. Ahí está la diferencia. Si nosotros vivimos atrapados en una narrativa de peligro, de fracaso, de victimismo, de no ser suficientes, de drama, de escasez, el cuerpo va a estar en un estado crónico de alarma y de ahí que se va a alterar todo su funcionamiento, empezando por el funcionamiento de las glándulas. La pregunta no es lo que estás viviendo, es desde qué filtro lo estás viviendo. La percepción puede llegar a ser un veneno lento para tu cuerpo y el cambio de percepción puede llegar a ser tu mejor medicina. Porque cuando cambias el enfoque, todo tu entorno cambia, tu mundo cambia. Y como toda programación, porque nosotros no estamos destinados, estamos programados, esto puede ser reescrito. Contaba en el programa el ejemplo de una consultante que me escribe, yo ya la había atendido hacía un tiempo, pero me escribe porque estaba en un estado de mucha inquietud y de mucha angustia, y esto es lo que contamos, la inquietud, la angustia, la preocupación,
a partir de que su madre había sufrido un accidente automovilístico y el auto era de su hija. Pero me escribe una vez que el suceso prácticamente estaba solucionado, es decir, el estado de salud de la mamá estaba bien, estaba fuera de peligro, la situación del vehículo se iba a resolver porque ya el seguro tomaba intervención en esto. Y entonces, ¿qué es lo que a ella la mantenía en este estado de opresión, como me comentaba, en el pecho, de angustia y de inquietud, que es lo que nosotros contamos? Y en un momento me menciona la palabra o la frase, estoy abrumada, me siento abrumada. Vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Cuando sabes que mamá está bien, cuando sabes que en un plazo determinado el seguro te va a cubrir los daños del vehículo, ¿qué es lo que pasa? Y en realidad su situación es ser una de unos cuantos hermanos, pero estando en un rol de percibirse como la única que puede ocuparse de todo, percibirse como la única que puede ocuparse de atender a mamá, como la única que puede ocuparse de calmar a papá, como la única que puede ocuparse de atender los mensajes del entorno de mamá para contarles que mamá está bien, que no se preocupen. Y estos mensajes llegaban insistentemente todo el tiempo a su teléfono, no al teléfono de los otros hermanos. Y este es un rol en el cual papá y mamá muchas veces nos ponen como los únicos responsables, como otros dirían el hijo bastón, ese hijo al cual, a pesar de que hay otros hijos, es el único al cual puedo recurrir cuando hay un problema. Pero este rol es proyectado por papá y mamá, pero aceptado por el hijo o la hija. Y ahí entonces encontramos la vivencia, esto que estaba por debajo de lo aparente, para poder empezar a trabajar qué estrategias vamos a elegir para empezar a percibirnos en otro lugar, no en el lugar de únicos responsables, sino en otro lugar siendo parte de una familia, pero tomando acción al respecto. ¿Y esto cómo se hace? A ver, nosotros podemos sentir rabia, mucho miedo, podemos sentir mucho dolor, mucho enojo, mucha impotencia. Hay que mirar de frente a las emociones, hay que integrarlas en este mundo de la dualidad en el que vivimos, donde estamos programados para catalogar las cosas como buenas o malas. Las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones son, y hay que integrarlas. Primero integrarlas, para luego hacer un proceso. Y en la consulta tenemos muchas herramientas para esto. Hacer un proceso de observación, empezar a observarnos en esos estados emocionales, observarnos a nosotros mismos en rabia, en enojo, en miedo, observarnos. Y cuando nos podemos observar, comenzamos a desidentificarnos de la emoción, porque nosotros no somos ni rabia,
ni enojo, ni miedo. Una vez que ocurre la desidentificación, nos liberamos para poder elegir en qué lugar nos queremos ubicar, para poder transitar eso que estamos viviendo, conectando con nuestro propio poder interno. Y ahí es cuando la programación puede reescribirse, porque nuestro cerebro tiene una capacidad maravillosa de neuroplasticidad, y cuando esto ocurre, se empiezan a instalar nuevas informaciones, se llaman engramas, caminos de información entre neurona y neurona. Las neuronas cambian cuando nosotros cambiamos la mirada. Y les propongo a cada uno de ustedes que ante cada situación busquen el regalo oculto. Ante cada situación busquen la oportunidad. Ante cada situación busquen el mensaje, porque está ahí. Pero solo podemos verlo cuando nos desidentificamos. Solo podemos verlo cuando dejamos de ser miedo, de ser enojo, de ser ira, de ser rabia. Cuando nos observamos y nos desidentificamos. Bueno, me gustaría que dejen sus comentarios al video, que me manden mensajes si tienen alguna duda sobre esto. Estoy totalmente disponible para escucharlos. Y les pido que al video le den su like. No porque yo monetice mi canal. Hay que tener más de 1000 suscriptores para monetizar. Sí, suscríbanse al canal, porque van a ir recibiendo las notificaciones cada vez que subo información. Pero dejen su like, porque esto hace que el video circule entre más personas. Y esto les puede servir a muchos. Desde ese lugar lo estoy haciendo. Bueno, y ahora, novedades. Último viernes de junio vamos a hacer un taller vía Zoom. ¿Qué vamos a tratar en ese taller? Vamos a volver a abordar las 5 leyes biológicas. Lo hicimos el año pasado, pero para los que no lo hayan hecho, o sea nueva la información, esto es bien válido. Porque lo primero que encontramos y lo más difícil en este momento es sacar a las personas del miedo. Cuando se conocen las 5 leyes biológicas, salimos del miedo a la enfermedad. Totalmente. ¿Qué valor va a tener este taller? Absolutamente simbólico. El valor de una pizza o un poquito más. Me gustaría que todos participen. Va a estar muy lindo, con imágenes ilustrativas para que sea muy claro, con lenguaje simple para que todos entiendan cómo funciona nuestra biología, cómo funcionan y se cumplen las leyes biológicas en nosotros al 100%. Pero este año decidí agregar un plus al taller. ¿Y de qué se trata con esto? A ver, se trata de hacer prevención. En primer lugar, hay que esperar a estar enfermo, a tener un diagnóstico de enfermedad para conocer las leyes biológicas, y ahí es mucho más difícil salir del miedo, ¿no es cierto? Mejor conocerlas antes, porque frente a cualquier cosa que nos pueda pasar, y a todos nos pasan cosas, es muy importante tener esta información. Y luego,
y este es el plus, contemplar algo que son las excepciones de la germánica. Y las excepciones de la germánica tienen mucho que ver con este presente que estamos viviendo. Y si nosotros conocemos las excepciones de la germánica y sabemos cómo actuar frente a esto, estamos haciendo una verdadera medicina preventiva. Realmente lo digo, porque llegué a la conclusión que no hay que esperar a estar intoxicado para trabajar sobre la intoxicación. No hay que esperar a estar parasitado para trabajar sobre los parásitos, entendiendo que el 90% de la población está parasitada. Conozcamos estas excepciones y accionemos frente a ellas, porque, como bien decía Bellange, no se trata de vacunar al pez, se trata de tener un territorio limpio, un terreno limpio, y en un terreno limpio tenemos muchas más herramientas para poder afrontar cualquier suceso en nuestra vida. Tenemos muchas más herramientas para poder afrontar un diagnóstico si nosotros tenemos la información antes. Y ya no hay más tiempo, hay que anticiparse, hay que anticiparse. Así que todos los interesados me pueden escribir a mi WhatsApp, por favor, por mensaje de texto, no me graben audios, y el WhatsApp es el 115-178-6951. Espero sus mensajes, compartan esta información. Ya voy a publicar el flyer con la información, pero los invito a participar. Los invito a hacer una verdadera medicina de prevención, verdadera. Les dejo un abrazo muy grande y espero que todo esto que hablamos hoy sea para ustedes de mucha utilidad. Gracias. Hasta prontito.